muy poco tiempo ya hemos sido capaces de pulverizar el calentamiento. Estamos en 1.2 y desafortunadamente creemos que vamos a llegar muy rápido a los 1.5 grados a principios o mediados de los años 30 al ritmo que vamos. Todos los climatólogos se reunieron para decirles a los políticos, aquí es hacia donde vamos, tomen las decisiones correctas, no hay un plan B. Hola y bienvenidos a este nuevo programa. Hoy vamos a poder hablar sobre el clima, sobre cómo ha evolucionado a lo largo de toda la historia de la Tierra y sobre todo sobre cómo va a evolucionar a partir de ahora, especialmente debido a nuestro impacto. Para responder a todas nuestras preguntas, Giles Ramstein es nuestro invitado. Hola, Giles. Hola. Entonces, primero, antes de hablar del futuro y del clima en unos años, me gustaría que primero volvamos a los episodios anteriores de la Tierra. Nos imaginamos la Tierra como una bola congelada, hablamos especialmente de la Tierra bola de nieve. ¿Cómo era eso exactamente? ¿Podemos explicar un poco este concepto? Sí, de hecho la Tierra es magnífica. Ahora vista desde un satélite es azul, es ocre. Imaginar la Tierra congelada ya es un esfuerzo de imaginación extraordinario. Entonces, ¿la Tierra estuvo congelada o completamente congelada? Lo que llaman una Tierra bola de nieve en inglés. Pues sí, eso es exactamente lo que ocurrió. Diría, para ir rápido, que sin duda es uno de los resultados más fenomenales de finales del siglo pasado. Es decir, en los años 90 entendimos por qué y cómo, aunque ya teníamos indicios desde 1960. Entonces, para hacerlo muy breve, porque muchas veces la gente habla de procesos, no hablan mucho de la historia de las ciencias, pero aquí sí vale la pena hablar un poco de la historia de las ciencias. Había un geólogo inglés que se llamaba Harland y que en los años 60, en grandes extensiones ecuatoriales, en territorios que correspondían al Ecuador, en ese momento vio que había muchas tillitas, es decir, señales de casquetes de hielo, y entonces, como era un muy buen geólogo, dijo que había casquetes de hielo en el Ecuador. Pero eso, si hay casquetes de hielo en el Ecuador, si todo lo demás permanece igual. Eso significa que quizá la Tierra fue una bola de nieve. En los años 60, 1960, había dos bloques, este y oeste. Entonces Harland se dirigió a los mejores especialistas en climatología de la época para entender. Y ya fuera del este o del oeste, le respondieron, escuche, jovencito, imaginemos que la Tierra se hubiera congelado por completo. Entonces sería extremadamente reflectante, eso es lo que se llama el albedo, la capacidad reflectante de un hielo, refleja mucho más que los océanos o los continentes. Y entonces le dijeron, sí, estamos de acuerdo, usted y yo, que hoy estamos platicando juntos, así era en los años 60, no estamos con los pies en la nieve. Entonces salimos de ese estado de glaciación. Para salir de una Tierra congelada, le explicaron que se necesitaba una potencia tal que básicamente había que multiplicar la energía solar por 1.5, y le explicaron que, como nuestro Sol era un Sol completamente ordinario, se sabía que el Sol, efectivamente, su luminosidad aumentaba un 7% por cada 1.000 millones de años. Y entonces le dijeron, mire, para descongelar una Tierra bola de nieve harían falta aproximadamente de 1 a 2.000 millones de años. Pero lo que me está diciendo, lo que tiene como registro, eso data de apenas hace 700 millones de años. Entonces, si fuera cierto lo que usted dice, todavía estaríamos en una Tierra bola de nieve. Y Harland, que era un muy buen geólogo, dejó esos datos a un lado y no se volvió a escuchar mucho sobre los snowballers durante un tiempo, hasta que tres personas, entre otros, pero en todo caso puedo, exagerando un poco, contarles tres paradojas enormes que hicieron que este evento realmente volviera a estar en la agenda. Entonces, el primero fue que, curiosamente, si quieren, para un oceanógrafo de la Tierra primitiva, hay una especie de tótem, que es lo que llamamos el hierro bandeado. En los océanos primitivos, antes de que hubiera oxígeno, el hierro se disolvía de manera muy diferente en el océano y teníamos unas rocas muy bonitas que llamamos rocas de hierro bandeado. Y esas rocas desaparecen completamente, ya no tenemos, a partir de 1.8 mil millones de años, ya no hay más rocas de hierro bandeado, porque la química del océano cambió, así que eso es. Durante estos episodios de glaciación, hace 700 millones de años, estos snowballers, la última fue hace aproximadamente 700 millones de años. Pues bien, los paleoceanógrafos encuentran este tipo de rocas como si el océano ya no estuviera oxigenado. Entonces, esa es la primera paradoja. ¿Por qué el océano ya no habría estado oxigenado en el momento en que ocurrieron estas glaciaciones? Una segunda paradoja es también que en la Tierra, esto es un poco complicado, voy a tratar de explicarlo sencillo, pero en la Tierra hay carbono en básicamente dos formas estables. El carbono 12, 6 neutrones, 6 protones, y el carbono 13, que tiene un neutrón más.
Resulta, y esto es algo absolutamente extraordinario, que la vida, todo lo que está vivo, todo lo que es orgánico, en sus reacciones químicas, tiene una preferencia por el carbono 12. Ahora bien, durante estos episodios, la proporción de carbono 12 sobre carbono 13 no está fraccionada, es exactamente la que tienes al origen, a nivel de las fumarolas volcánicas. Es como si ya no hubiera ningún fraccionamiento relacionado con lo vivo. Esa era una segunda paradoja. Y la tercera paradoja, que era el más extraordinario, es que Arland había visto bien con sus tilitas que en los sedimentos se ve una capa de tilitas. Entonces una capa de sedimentos que son la prueba de glaciación. Pero encima de esos sedimentos se encuentran montañas de carbono, como si ya no hubiera, como si eso hubiera formado carbonatos, montañas de carbonato. Entonces, estas paradojas aparecen una tras otra siempre en este mismo periodo. Y es ahí donde hay dos investigadores estadounidenses, uno que se llama Kirchfing y el otro que se llama Castini, que dicen, pero saben, en realidad no fue el Sol el que descongeló la Tierra, fue él de nuevo, fue el CO2. Entonces, ¿por qué el CO2? Entonces, aquí hay que imaginar, en realidad es bastante simple. Tienes una Tierra bola de nieve, así que hace un frío tremendo, pero debajo la tectónica y el vulcanismo siguen igual. Entonces, los volcanes emiten CO2, como lo hacen incluso cuando no hay una Tierra bola de nieve. El vulcanismo emite CO2, el CO2 se libera en la atmósfera. Hoy en día, el CO2 que se emite en la atmósfera forma parte de la biosfera terrestre continental, así que es atrapado por la vida. Pero aquí, nada. Así que el CO2 se almacena en la atmósfera y hoy estamos en una buena posición para saberlo. ¿Qué pasa cuando el CO2 se almacena en la atmósfera? Pues calienta. Y lo que calculan Kirchfing y Castini es que con la tasa actual de emisión de CO2 en unos cuantos millones de años, la Tierra bola de nieve se derrite. Eso fue un resultado completamente extraordinario porque explicaba muchas cosas. Eso explicaba por qué la Tierra bola de nieve se había derretido, así que ya no había problema de esperar miles de millones de años. En unos cuantos millones de años, la tectónica de placas podía lograrlo. Pero lo que no he explicado, y lo que es más importante que todo, es que entendimos. Esencialmente gracias a trabajos que hicimos, pero que otros colegas en el extranjero también hicieron. Pero yo, durante esos años, tuve a dos extraordinarios estudiantes de doctorado, uno que se llamaba Yannick Deladieu y otro que se llamaba Guillaume Leir, y entendimos por qué hubo este episodio de Tierra bola de nieve. Entonces ahí les expliqué por qué en la Tierra, aunque suceda, no puede durar mucho tiempo, pero no les expliqué por qué sucedió. Y por qué sucedió hace 700 millones de años. Y hay una excelente razón para eso. Entonces se los voy a explicar. De hecho, es realmente muy interesante. Hay que saber que existen relaciones muy importantes en nuestro pequeño planeta, que es realmente extraordinario, donde hay tectónica y un clima. Entonces, la tectónica es el hecho de que los continentes bailan sobre la litosfera a escala de una vida humana. No nos damos cuenta en absoluto de ello. Pero a la escala geológica de decenas de millones de años, los continentes bailan sobre la litosfera, se reúnen en supercontinentes. El último que conocimos fue Pangea, hace 250 millones de años, y luego se dispersan, y ahora estamos en una fase de dispersión. Estamos más o menos a la mitad. Los ciclos duran 500 millones de años. El último supercontinente, como les dije, fue Pangea, hace 250 millones de años, así que en aproximadamente 250 millones de años habrá de nuevo un único continente. Muy bien. Ahora, debido a esta tectónica, el clima va a cambiar. Imaginen que todos sus continentes están en las zonas polares. Me van a decir, bueno, esa es una configuración, va a hacer mucho frío, señor Ramstein. Pues sí, es cierto, va a hacer mucho frío. Pero en realidad no solo va a hacer mucho frío, también va a estar muy seco. El continente más árido, cuando le preguntas a la gente cuál es el desierto más grande de la Tierra, todos responden el Sahara, excepto los glaciólogos, que responden la Antártida. Y son los glaciólogos quienes tienen razón. Entonces, si todos los continentes están en zona polar, va a pasar un frío tremendo, pero no va a llover. Entonces me van a decir, sí, de acuerdo. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, eso es muy importante porque hace un momento hablamos de cuál era la fuente. La fuente es el vulcanismo, eso es lo que emite CO2 en la atmósfera. Y a escala geológica, para que haya un equilibrio en la atmósfera, es como en una bañera. Tiene que haber una fuente, una llave y luego un desagüe para sacar el agua. Entonces, la fuente es el vulcanismo, pero ¿qué es a escala geológica lo que retira el CO2 de la atmósfera? Bueno, eso, si nunca hemos oído hablar de ello, no es tan fácil imaginarlo, es lo que llamamos la erosión de silicatos. Entonces, ¿por qué la erosión de silicatos es un sumidero de CO2?
Porque cuando llueve, las gotas de agua atraviesan la columna, se cargan de CO2, caen sobre las rocas continentales y las erosionan. Y cuando las erosionan, ocurren reacciones químicas, una cadena de reacciones químicas que va a absorber CO2 atmosférico, lo va a convertir en carbonato, lo llevará a los ríos y los ríos lo llevarán al mar. Y ese es el gran ciclo del carbono. La fuente son los volcanes y el sumidero es la erosión de silicatos. Entonces eso produce un equilibrio en la atmósfera. ¿Por qué hice esta larga explicación? Es porque, repito, cuando todos los continentes están en posición polar, hace mucho frío, pero es muy árido, así que no llueve. Así que el CO2 se almacena en la atmósfera, así que no hace tanto frío, porque tienes tanto el frío como la aridez. Así que es como si el tapón estuviera cerrado y el CO2 se almacenara. Ahora, al contrario, piensen que todos los continentes están en posición ecuatorial. ¿Qué va a pasar? O tropical. Va a ser calor, es cierto. Va a ser calor. Pero ¿saben que también son las zonas más húmedas? Va a estar extremadamente húmedo. Va a llover mucho. Y por eso absorbemos mucho CO2 atmosférico. Entonces hace mucho calor, pero llueve mucho y el CO2 disminuye. Y eso es exactamente lo que pasó hace 700 millones de años. Había un supercontinente que se llamaba Rodinia. Es el anterior. El continente se llamaba Rodinia y tenía una característica muy particular porque normalmente cuando deriva en cualquier dirección. Pero aquí Rodinia estaba centrada, era un gran continente centrado en el Ecuador y se rompió en la zona ecuatorial. Y esa es la configuración más extraordinaria para absorber mucho CO2. ¿Por qué absorbemos mucho más CO2 cuando los continentes se separan? Porque cada placa continental es pequeña y está bien lavada. Hoy en día saben bien que el centro de los continentes, por ejemplo Australia, es muy seco. Y entonces, hace 700 millones de años, nos encontramos en una configuración tectónica muy particular, donde los continentes estaban colocados de tal manera que se absorbía muchísimo CO2, tanto CO2 que bajamos por debajo de las temperaturas de congelación y el agua líquida se transformó en hielo. Así que ya saben casi todo sobre la Tierra bola de nieve. ¿Por qué entramos en ese estado? ¿Y por qué en la Tierra una Tierra bola de nieve es inestable? Se debe, una vez más, al volcanismo. Y entonces eso fue para mí, yo tengo 65 años, así que llevo mucho tiempo trabajando en este campo. Sin duda fue una etapa muy importante de mi vida intelectual y científica, porque teníamos la impresión de que estábamos descubriendo cosas que realmente no se conocían antes. ¿Y cuál es la conclusión de eso? Eso sigue siendo importante. La conclusión de eso es que cuando tenemos datos confiables hay que buscar entenderlos. Hay buenas y hay malas explicaciones. La mala era el Sol, pero era la mejor que podíamos tener en los años 60. La buena era el CO2, y esta explicación del CO2 les explica las tres paradojas de las que les hablé. ¿Por qué? Porque si efectivamente hay una Tierra bola de nieve, los continentes se cubren de capas de hielo, como Groenlandia y la Antártida, pero los océanos se cubren de banquisas. Y el oxígeno de la atmósfera ya no logra permear hasta el fondo de los océanos. El fondo de los océanos se vuelve anóxico, como en el océano primario, y se vuelven a formar formaciones de hierro bandeado. Cuando la Tierra está casi completamente congelada, ya no hay ciclo del carbono. El carbono se acumula en la atmósfera. Por eso ya no hay fraccionamiento del carbono. Y por último, ¿por qué después de episodios de Tierra bola de nieve parece que llueve carbono? Es que la Tierra bola de nieve persiste, el CO2 aumenta, alcanza valores del orden de unos pocos puntos porcentuales de un bar, es decir, valores extremadamente altos. Y ahí es el deshielo total. Entonces la Tierra se descongela debido al efecto invernadero del CO2, pero como hay mucho CO2 en la atmósfera, va a tomar mucho tiempo eliminarlo de la atmósfera. Y entonces va a tener que llover durante mucho tiempo para que el CO2 se acumule en el fondo de los océanos y forme lo que llamamos capas de carbonato, montañas de carbonato. Y entonces esa explicación satisfacía las tres paradojas que les mencioné. Pero aún así hubo muchísimos debates. Necesitaría mucho más tiempo, pero aún así había dos comunidades, es como los galos, dos comunidades que realmente eran muy reacias a esta explicación. Primero estaban los glaciólogos, porque los glaciólogos veían que, en realidad, el final de una Tierra bola de nieve no era un gran deshielo, eran ciclos. Eso pudimos explicarlo con uno de mis dos estudiantes de doctorado. Y luego había otras personas que no estaban muy contentas, eran los biólogos,
Eso es por razones que puedo explicar y que son sencillas. Porque precisamente estamos en un contexto hoy en día donde el CO2 aumenta muy rápido. Y usted sabe, igual que yo, que una de las consecuencias de tener mucho CO2 en la atmósfera es la acidificación de los océanos. Entonces, imagínese si una bola de nieve se derrite en una atmósfera de CO2, donde hay muchísimo más CO2 que incluso durante el Antropoceno, eso va a producir una acidificación masiva del océano en la superficie. Así que eso va un poco en contra de la evolución de la vida. Por eso los biólogos no eran muy partidarios de una bola de nieve, pero pudimos explicar, de hecho, junto con un tesista, que esa forma de pensar no era la correcta, que en realidad la Tierra nunca estuvo completamente cubierta de hielo. De hecho, por una razón muy simple, siempre hay puntos calientes en la Tierra, así que siempre hay zonas que van a estar libres de hielo. Y sin duda, esas zonas fueron refugios para la vida. Así que hay muchos debates sobre la Tierra bola de nieve, y además realmente es un campo de investigación. Ahora, sabemos que hubo 2 episodios de Tierra bola de nieve durante este neoproterozoico que son muy asimétricos. Realmente siempre es bastante emocionante porque hay muchas cosas que entendemos y muchas cosas que no entendemos. Pero en todo caso, lo que hay que recordar de esto es que sí, la Tierra es hermosa, es magnífica, es azul y verde, ha sido blanca. Pero en general, en comparación con nuestros vecinos, Marte, que es muy fría, o Venus, que es extremadamente caliente, la Tierra ha sido muy bien regulada por estos gases de efecto invernadero. Y sí ha habido algunos accidentes, pero esos accidentes de los que acabo de hablarles duraron algunas decenas de millones de años. Entonces eso parece enorme, pero en los 4.6 mil millones de años de la Tierra realmente es solo un accidente. De acuerdo. Pero entonces, si entiendo bien, el CO2 tiende a autorregularse porque mientras más calor hace, más llueve. Así que se captura más CO2 y mientras más frío hace, menos lluvia y menos vapor de agua hay. Entonces el CO2 tiende a aumentar. Entonces, si entiendo hacia dónde quiere llegar, se supone que deberíamos tener una especie de equilibrio que debería mantenerse con el tiempo. Exacto, lo entendió perfectamente. El único punto que hay que entender en comparación con hoy es que esta regulación entre tectónica, clima y CO2 es una regulación que ocurre en decenas de millones de años. Es decir, la gente piensa, cuando sabe que los continentes se desplazan, dicen, bueno, es normal que los climas cambien. Porque tal continente, por ejemplo, hoy si perforas en el Sahara vas a encontrar rastros de hielo de hace muchísimo tiempo. Porque efectivamente ese continente estuvo en posición polar hace muchísimo tiempo. Pero eso es una regulación, tienes toda la razón, es una regulación que actúa en escalas de decenas de millones de años. Porque en realidad no solo la tectónica desplaza, es decir, que la ubicación de los continentes, según la latitud, va a influir en si hace calor o frío. Hace calor, hace frío, pero en realidad, de una manera mucho menos evidente, de hecho, la posición de los continentes, debido a la meteorización de silicatos, es determinante para el sumidero de CO2. Entonces, en realidad, a escalas geológicas, es la posición de los continentes la que, a través del CO2, va a regular el clima de la Tierra. Si los continentes, las masas continentales están demasiado frías, va a haber menos lluvia y entonces el CO2 va a aumentar. Si las masas continentales están en latitudes bajas, o sea, demasiado calientes, va a haber una captura del CO2. Y es eso, de hecho, lo que hace que en escalas geológicas de millones, decenas de millones de años, haya una evolución darwiniana de la vida. Porque si no tuviéramos esas regulaciones a largo plazo, sería mucho más difícil. No sé, yo estoy aquí hoy con ustedes, solo soy el resultado de millones de años de evolución. Quizá habría habido otra cosa. Pero en todo caso, lo que está muy claro es que esa regulación, el hecho de que no nos vayamos hacia el frío como Marte o hacia el calor como Venus, es muy favorable para la vida. Eso seguro que es una suerte. ¿Cómo podemos medir con tanta precisión las temperaturas en escalas de tiempo que son bastante colosales? ¿Cuáles son las técnicas que podemos usar para poder interpretar el clima? Entonces, primero, Hay una fecha que es muy importante en lo que me dices, es cómo medimos las temperaturas. Hoy en día medimos las temperaturas con un termómetro, con satélites, con pluviómetros. Podemos medir de manera extremadamente precisa y muy bien espacialmente la distribución de las temperaturas. Tenemos un conocimiento de nuestro clima que es realmente extraordinario. Cuando retrocedes en el tiempo, por ejemplo, en los últimos 2.5 millones de años que llamamos el Cuaternario, todavía se pueden decir muchas cosas. Y mientras más retrocedes en el tiempo, más difícil se vuelve. Hay una fecha que debemos recordar, que es la explosión cámbrica. Hace 540 millones de años
es el momento en que finalmente vamos a poder recuperar esqueletos. Entonces vamos a poder tener acceso a material biológico. Antes de eso, antes de la explosión precámbrica, es mucho más difícil porque ya no tenemos seres vivos, pero tenemos todo lo que es físico-químico. Entonces, hace un momento les hablé de manera un poco caricaturesca del carbono, pero para el oxígeno, para el carbono, para la mayoría de los elementos de la tabla de Mendeleev hay isótopos. Y resulta que estos isótopos, entonces el fraccionamiento, el porcentaje de un elemento en estos diferentes isótopos, les voy a dar un ejemplo, algo muy importante para nosotros, es el oxígeno. 8 neutrones, 8 protones, el oxígeno 16. También hay muy poco, pero sí hay oxígeno 17 y hay un poco más también de oxígeno 18. Y bueno, resulta que ese fraccionamiento depende de muchas cosas y en lo que respecta al oxígeno depende mucho del agua, que es H2O. Y gracias al fraccionamiento isotópico, por ejemplo, independientemente de la vida de las rocas, podemos lograr determinar temperaturas. Entonces, mientras más retrocedemos en el tiempo, se los digo, más difícil es. Pero, por ejemplo, para la Tierra bola de nieve, para lo que veíamos antes, tenemos lo que en el argot llamamos indicadores indirectos, es decir, son tipos de cambios que podemos relacionar con temperaturas que muy a menudo están vinculadas a desequilibrios isotópicos. Me van a preguntar cómo se puede hacer y hasta dónde podemos retroceder. Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque, de hecho, hay ciertos límites. Para cada componente hay ciertos límites. Por ejemplo, el hielo es genial, el hielo, porque el hielo puede hacer cosas que ninguna perforación continental o marina puede hacer. Hay burbujas en el hielo. Entonces el hielo nos da las burbujas, la composición atmosférica, excepto que el hielo en Groenlandia es más o menos el límite temporal. Una perforación es de aproximadamente 150.000 años. En la Antártida es más o menos, esperamos que sea, son 800.000 años y esperamos que llegue a 1.5 millones de años. Así que el horizonte temporal de las capas de hielo es como la cáscara de naranja de la historia de la Tierra. Bueno, entonces después usted dice, de acuerdo, señor Ramstein, pero los océanos. Los océanos, entre el momento en que la corteza continental se forma y el momento en que subduce, son aproximadamente 250 millones de años. Entonces es más o menos, es un poco menos, es más o menos el Jurásico. Más allá de eso, es el horizonte de los fondos marinos. Bueno, hay cosas particulares, pero para ir muy rápido, todo lo que tienen más allá de eso son los cratones, es decir, las masas continentales que, como les dije, se dispersan y se agrupan. Y solo tienen algunos cratones que permiten remontarse muy lejos. Hay algunos en Australia, algunos en Groenlandia, en fin. Entonces, obviamente, mientras más retroceden en el tiempo, menos marcadores tienen. Pero los cambios climáticos de ciertos accidentes son tan monstruosos que, de hecho, incluso siendo muy miope, lo logran. ¿Hemos vivido ya grandes cambios climáticos que sean comparables a lo que vivimos hoy en día? Hago la pregunta porque, de hecho, en la mente de muchas personas, los cambios climáticos que tenemos hoy en día no son tan preocupantes en la medida en que ya ha habido cambios bruscos en la historia. ¿Tenemos casos similares que hayan ocurrido en la historia de la Tierra que se parezcan un poco a lo que vivimos hoy en día? Eso también es una muy buena pregunta. A la gente le tranquilizan las analogías. Es cierto que es tranquilizador pensar, bueno, esto ya pasó antes y salimos adelante. Bueno, hay muchas cosas que son bastante tóxicas en esta pregunta. Voy a tratar de explicarlas. Tenemos a un expresidente de la República que dijo, bueno, los climas siempre han cambiado. Tenía razón, yo trabajo en eso. Los climas en la Tierra siempre han cambiado. El aspecto tóxico en este contexto era hacer creer que eso ya había pasado. No es un problema, cuando en realidad no hay nada comparable a lo que estamos viviendo por razones muy simples. No hay nada comparable a lo que estamos viviendo porque nunca han habido 8.000 millones de seres humanos. Así que eso, fin de la historia. Después decirle, de acuerdo, señor Einstein, no ha habido 8.000 millones de seres humanos, pero ha habido eventos que hayan llevado a un gran aumento de CO2. Entonces, de hecho, si buscas, o también hay gente que dice, ha habido periodos en la historia de la Tierra donde hemos tenido tanto CO2. Ya voy a responder a esa primera pregunta. Vamos hacia 430 partes por millón de CO2. ¿Es esto extraordinario en la vida de la Tierra o no? Bueno, eso siempre es un problema de horizonte temporal. Si te interesas por el cuaternario, los últimos 2.5 millones de años es extraordinario. No hemos tenido 400 ppm durante todo este periodo del cuaternario, pero fuera del cuaternario, hace 3 millones de años, en el Plioceno.
no está tan lejos el Plioceno, 3 millones de años. Tectónicamente, no está tan lejos en comparación con la historia de la Tierra, 4.6 mil millones de años. Bueno, ahí había más o menos 400 ppm, eso lo podemos saber gracias a las reconstrucciones, así que estamos casi seguros de que es más o menos correcto. ¿Y entonces? Bueno, entonces hacía más o menos en promedio 2 grados más. Pero eso era en equilibrio, es decir, no era un clima transitorio. No cambiamos el contenido de CO2 en 250 años, así que no es un buen análogo. Entonces, pues me pueden decir, pero entonces, ¿cuál es el buen análogo? Desafortunadamente, la rapidez del cambio climático, no el hecho de que estamos en 420, sino el hecho de que en apenas 250 años pasamos de 280 a 420, pues eventos tan rápidos en la historia climática de la Tierra, de los que podemos tener conocimiento, prácticamente no existen. O cuando los hay, son eventos que se pueden comparar con grandes extinciones. Entonces, el único verdadero análogo, y lamentablemente nuestros colegas biólogos piensan como nosotros, cuando el clima cambia de manera tan fulminante, la biosfera tiene dificultades para adaptarse. Entonces, por un lado, la gente les habla de la sexta extinción que señalan los biólogos y los climatólogos les hablan de la rapidez del cambio climático. Aún así, por ejemplo, yo trabajo en un periodo que es de hace 15 millones de años, el Mioceno medio. ¿Por qué? Porque los modeladores del clima se interesaron en el Plioceno, porque era un equivalente en términos de CO2 de donde estamos hoy, pero para finales de siglo se piensa que estaremos más bien en 500 a 1000 ppm de CO2. Entonces, si miran solo este parámetro, el periodo más reciente en el que teníamos este nivel de CO2 en la atmósfera fue hace 15 millones de años. Bueno, pero hace 15 millones de años ya es un poco más lejos que hace 3 millones de años. ¿Y entonces? Bueno, entonces hacía más o menos 6 grados más. No había casquete glaciar en Groenlandia. Solo había una capa de hielo en la Antártida, más pequeña. Entonces, eso hace pensar en lo que puede pasar si ya no estamos en una fase transitoria como ahora y permanecemos durante bastante tiempo en 500 ppm. Pues Groenlandia no está hecha para existir en un mundo con 500 ppm hoy en día. De hecho, eso me hace pensar en algo realmente importante para acercarnos a climas más parecidos a los del futuro. Es que lo que estamos diciendo aquí sobre que Groenlandia no es viable a largo plazo en una atmósfera de 500 ppm, podría explicarles cómo lo sabemos, cómo apareció Groenlandia, cómo apareció la Antártida, porque no es de tiempos de Matusalén, data de periodos específicos. Pero ahora, con esta rapidez del cambio climático, estamos atacando la existencia misma de estas capas de hielo. Entonces, Groenlandia se está derritiendo, pero Groenlandia es una enorme masa de hielo, tiene una inercia muy fuerte, así que obviamente no se va a derretir de la noche a la mañana. Pero gracias a muchos instrumentos que son fruto de la inteligencia humana, podemos medir no solo cuánto agua pierde Groenlandia, sino también cuánto contribuye a la elevación del nivel del mar. Y Groenlandia, por ejemplo, si toda Groenlandia se derritiera, eso correspondería a un aumento del nivel del mar de 7 metros, ok. De miles de años, obviamente, y suponiendo que sigamos con altos niveles de CO2. Entonces, ahora voy a cambiar un poco de tema. Hoy en día trabajamos mucho con herramientas para modelar el clima. ¿Podemos modelar el clima actual con fiabilidad? ¿Cómo podemos hacerlo? Sí. Vivimos en una época en la que la extraordinaria inteligencia del ser humano permite mediciones sumamente precisas del clima y el tiempo gracias a los satélites. Y también tenemos enormes máquinas y enormes programas que nos permiten lo que llamamos modelos climáticos. De hecho, ¿qué se necesita para calcular el clima? Hay que ser capaz de calcular. Es mecánica de fluidos. Hay dos fluidos que son portadores de calor, es decir, que van a permitir que la energía adicional que llega al ecuador se redistribuya hacia las altas latitudes. Es la atmósfera, que es muy rápida, eso es el tiempo, y el océano, que es mucho más lento. El acoplamiento del océano y la atmósfera, junto con una serie de otras características como la química atmosférica y la biosfera, permiten calcular el clima. Así que hoy en día calculamos con mucha precisión lo que está sucediendo. Pero podrías decirme que eso no prueba nada, ya que de todas formas, hoy en día el clima está cambiando. La cuestión no es saber si en algún momento lo hicimos bien, sino saber si somos capaces de prever un cambio climático. No puedes tener pruebas de que lo has previsto bien, eso es imposible. En cambio, puedes decirte, mira, voy a usar exactamente los mismos modelos que uso para el siglo XXI en el pasado. Ahí tengo datos, sé de qué magnitud fueron los cambios climáticos, dónde ocurrieron, y me voy a preguntar si los modelos que uso para las proyecciones al menos son capaces de calcular
los cambios climáticos del pasado. Entonces eso realmente es la labor de mi vida, pero también de muchos otros colegas, y hemos hecho lo que llamamos PMIP, es decir, comparaciones de modelos. Entonces hay modelos franceses, hay dos, Meteo France y luego el IPSL, hay modelos ingleses, modelos alemanes. Todas esas personas se reunieron un poco alrededor de una mesa, distribuimos un solo conjunto de condiciones de frontera para que todos hicieran exactamente lo mismo, y vimos si lo lográbamos. Pues sí, somos capaces de reproducir, no todo. Hay muchas cosas que no sabemos reproducir, pero la evolución de los climas en escalas de tiempo relativamente largas y para periodos relativamente precisos, sí, somos capaces de mostrar que nuestros modelos pueden reproducir cambios climáticos pasados. No con la precisión que quisiéramos, seguramente faltan algunos procesos, pero en general sí, lo hacemos. Entonces, eso es interesante, pero es aún más interesante porque el cambio climático, quiero decir, es vertiginoso. Somos capaces de reproducir, porque estamos dentro del cambio climático, somos capaces de reproducir, de entender y de reproducir. El hecho de que desde 1750 la temperatura global ha aumentado 1.2 grados, ¿somos capaces de reproducir eso? También el hecho de que se ha calentado más en las zonas polares que en las zonas ecuatoriales, ¿somos capaces de reproducir el hecho de que el nivel del mar global ha subido 20 centímetros con modelos? Eso, ya que el cambio está en curso, ¿somos capaces de al menos mostrar eso? Pues sí, somos capaces de mostrar eso. Somos capaces de mostrar eso con mucha más fuerza. Somos capaces de mostrar que no hay un plan B. Es decir, que no hay ningún otro escenario aparte de los cambios antropogénicos. Es decir, el hecho de que el hombre, por su desarrollo, ha sido capaz de entrar, de convertirse, como la tectónica, si quieren, un factor forzante en escalas de tiempo mucho más cortas, un factor forzante del cambio climático. Entonces el hombre, por su desarrollo, es capaz de enviar a su delgada capa atmosférica, de modificarla. Pocas especies en la historia de la Tierra, yo mismo solo conozco otra especie que lo haya hecho, son las cianobacterias, en el momento del gran evento de oxidación. La gran diferencia con las cianobacterias es que nosotros sí sabemos lo que estamos haciendo. Entonces, ahora mismo estamos cambiando muy rápidamente la composición de nuestra atmósfera, por desgracia, con gases de efecto invernadero, que son el resultado de la combustión de combustibles fósiles. Y por lo tanto, por el hecho de que estamos quemando cantidades récord de combustibles fósiles, estamos perturbando gravemente el clima. Y bueno, cuando tomamos eso en cuenta, cuando consideramos también que estamos cambiando la cobertura del suelo, cuando tomamos en cuenta una cierta cantidad de cambios antropogénicos, somos capaces de simular con mucha precisión el clima tal como ha cambiado desde aproximadamente 1750. Si ven, por ejemplo, el último informe para los responsables de la toma de decisiones, el resumen para los responsables de la toma de decisiones del Grupo 1 del IPCC, ese es el grupo en el que yo trabajo. Verán, la primera figura les muestra que nos ajustamos relativamente bien a los datos, tomando en cuenta todos los aspectos de lo que llamamos forzamiento antropogénico, es decir, el hecho de que el ser humano se desarrolla, que emite gases de efecto invernadero. Se han hablado mucho del CO2, pero también está el metano, el N2O. También está el uso del suelo, el hecho de que cambiamos la superficie del suelo, entonces cambiamos la hidrología, cambiamos el albedo, cambiamos los aerosoles. Cuando tomamos en cuenta todo eso, logramos reproducirlo muy bien. Y no solo logramos reproducirlo muy bien, sino que no hay ningún otro proceso físico que permita hacerlo. Eso es lo más importante, porque hay personas que les han dicho, que decían al principio del antropoceno, no, pero eso son las manchas solares, pero eso no tenía sentido desde el principio. Así que ahora estamos en un mundo que está cambiando, somos capaces de documentar este cambio, la rapidez de este cambio, con una espacialización extraordinaria y somos capaces de explicarlo. La única cosa que tal vez no seremos capaces de hacer es cambiar la trayectoria. Lo que me parece interesante, ¿no? Y voy a volver un poco sobre este punto, es que hoy en día hay muchas personas que a veces señalan el hecho de que el clima ha empezado a cambiar. Un poco. Antes de la época más industrial emitimos mucho más CO2. Hace un momento dijiste algo que me parece interesante, que no es solamente el CO2, también está en el manejo que le damos al suelo, la manera en que influimos. ¿Cuáles son todos los factores sobre los que tenemos control como humanos que contribuyen a cambiar el clima? Esa también es una pregunta muy interesante. Saben, en realidad, las personas a las que llamamos negacionistas trabajan con ideas simples. La idea simple es decir, por ejemplo, primero, el clima siempre ha cambiado. De acuerdo, acabamos de ver que el clima siempre ha cambiado, pero es una mezcla de horizontes temporales. Ahora está cambiando con 8.000 millones de personas, 10 millones y pronto más, en tiempos que realmente son extremadamente cortos. Otra idea es decir, no, pero no nos van a hacer creer que el CO2,
que se mide en partes por millón, es capaz de causar un cambio tan grande? Por supuesto que sí. Podemos demostrar que el balance radiativo de un gas que casi se ha duplicado, como es el caso del metano, va a tener una capacidad de calentamiento muy fuerte. Otra idea es decir, no, pero de acuerdo, estamos cambiando el clima. Bueno, ya es un punto para nosotros, pero eso ya ha pasado antes y además, si lo vemos, no está sincronizado. Está completamente sincronizado, es decir, el cambio climático masivo tal como lo vemos se remonta a la época preindustrial. Entonces me pueden decir, pero antes, y de hecho fue una discusión interesante de un físico, de un científico que me cae bien, que se llamaba Rudiman, quien dijo, en realidad, a nivel de trazas, se puede ver este cambio climático y la mano del hombre mucho antes. Entonces, ¿por qué dijo eso Rudiman? Lo dice porque empezamos a deforestar mucho antes de la era preindustrial. Fuimos capaces de producir arrozales, de usar suelos húmedos mucho antes de la era industrial. Y que de manera quizá efectivamente minúscula, pero minúscula, lo hicimos. La mano del hombre es visible desde antes, pero de manera fulminante realmente es visible desde la revolución industrial. Y de hecho, les voy a decir algo que es muy interesante. Ustedes ven el resumen para responsables de políticas, del que ya hablé, del grupo de trabajo 1 del IPCC. Ustedes ven la última figura y ahí ven algo. Es muy sencillo. Es una figura donde tienen en el eje de las abscisas, es decir, abajo, la acumulación de gases de efecto invernadero y arriba tienen el aumento de la temperatura. Y ven que el aumento de temperatura que estamos viviendo, es decir, el hecho de que ahora estamos a 1.2 grados Celsius en comparación con 1850-1900, ya es un calentamiento de 1.2 grados Celsius, es directamente proporcional a la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Es decir, mientras más ponemos, más se calienta. Es muy sencillo. Y como no logramos retirarlos, entonces se acumulan ahí. Así que si queremos detener el calentamiento, solo hay una cosa que hacer: quemar menos combustibles fósiles. Es simplemente matemático. Y otra cosa que dicen los escépticos del clima es, sí, ustedes nos dicen eso, pero saben, también estuvo el óptimo medieval, donde hizo un poco más de calor. Y luego vino la pequeña edad de hielo, donde hizo un poco más de frío. Eso es totalmente cierto. El clima, afortunadamente para nosotros, si no, nos aburriríamos en la Tierra. No es lo mismo todos los años. Entonces, si lo vemos, y eso lo podemos ver con precisión, de hecho fue el tema de un libro de Leroy Ladurie, un historiador que, a partir de datos históricos, reproduce el clima de los últimos 1000 años. En realidad seguía estando muy centrado en el hemisferio norte. Desde entonces se han hecho reconstrucciones planetarias y efectivamente en los últimos 1000 o 2000 años ha habido modulaciones. Estas modulaciones a escala global corresponden a 0.1, 0.2, 0.3 grados, así que son muy pequeñas en comparación con lo que estamos produciendo ahora. Y una vez más, las personas que son negacionistas, que quieren hacer creer que todo lo que estamos viviendo es completamente normal, olvidan decir que eso es 10 veces menos importante en varios cientos de años. Porque el óptimo climático medieval duró bastante tiempo y la pequeña edad de hielo también. Nosotros en muy poco tiempo ya hemos sido capaces de hacer que el calentamiento se dispare y estamos en 1.2 y lamentablemente seguramente ya lo habrán escuchado. Pero se piensa que vamos a llegar muy rápido a los 1.5 grados, a principios o a mediados de los años 30, al ritmo al que vamos. Entonces, según los modelos que tenemos y la manera en que hacemos evolucionar o no a la sociedad, ¿qué dicen las predicciones sobre los próximos años en términos estrictamente climáticos? Sí, bueno, eso, quiero rendir homenaje de inmediato. Yo soy básicamente un investigador en paleoclima. Todo lo que les digo aquí es gracias a cientos, miles de personas que trabajan en modelos que son realmente extraordinariamente complicados, que trabajan en... Hacemos simulaciones numéricas en supercomputadoras, almacenar datos, eso es. Todo este trabajo es un trabajo extremadamente colectivo, no es para nada el trabajo de una sola persona. Yo realmente me beneficio de la evolución de los modelos, de lo que los ingenieros y los físicos han sido capaces de poner en estos modelos cada vez más precisos para tratar de reproducir lo mejor posible la realidad. Algo realmente extraordinario en la climatología es el hecho de que bastante rápido, en el siglo pasado, en los años 50 y 60, hubo personas que entendieron lo que iba a pasar y que dijeron, bueno, lo importante es ser capaces de hacer proyecciones para ver hacia dónde vamos según diferentes escenarios.
Entonces empezamos a hacer grandes modelos atmosféricos, porque es el medio que transporta el calor más rápido. Y eso fue entre los años 60 y 80. Luego acoplamos esos modelos a modelos de océanos globales, después añadimos la química atmosférica, luego incorporamos la biosfera continental y marina y fuimos haciendo modelos cada vez más grandes, por lo tanto cada vez más demandantes y cada vez más precisos. Y lo que sigue es que una vez que tienes estos grandes modelos, hay que proyectarlos según diferentes escenarios, ya que es el futuro y no sabes qué va a pasar. Entonces la gente se ha organizado para hacer con muchos modelos diferentes los mismos escenarios, para ver cuáles eran las características más sólidas. Y gracias a eso se estructuraba el IPCC. Es decir, por primera vez, no creo que haya un equivalente científico a nivel mundial. Todos los climatólogos se reunieron para hacer más o menos cada 6 años un estado del arte. ¿Y por qué? Para tratar de decirles a los políticos, a la gente que tiene el poder, aquí es hacia dónde vamos, tomen las decisiones correctas. Para eso se establecieron varios escenarios. Hay escenarios en los que sí lo controlamos, es decir, en los que emitiremos menos gases de efecto invernadero procedentes de los combustibles fósiles y escenarios en los que no. Y ahí vamos a emitir. Y según estos escenarios, vemos a dónde nos lleva eso al final del siglo. Eso es un poco los grandes ejercicios del IPCC. El último, el sexto informe del IPCC, es de 2023. Son miles de páginas, pero animo a todos los oyentes. Es un poco pesado, pero porque hay muchas, está lleno de estadísticas, pero leer las 30 páginas del resumen, el resumen para tomadores de decisiones del Grupo 1 es relativamente accesible y te da más o menos el estado actual del arte sobre estos temas. Y entonces sí, somos capaces de proyectar con una fiabilidad relativamente buena cómo será la Tierra en 2050 e incluso en 2100, también con la cuantificación de las incertidumbres. Y entonces, ¿cuáles serían los impactos, al menos a corto plazo, en las próximas décadas, por ejemplo, en el nivel del mar, en las temperaturas, en la biodiversidad? Entonces, voy a responder a sus dos primeras preguntas. Para la tercera, tendrá que encontrar a otro interlocutor. Yo no soy biólogo. Entonces, sobre el nivel del mar, es muy interesante. ¿Por qué sube el mar? Si fuéramos dinosaurios y todos hubiéramos comprado autos y quemado combustibles fósiles, hay algo que no habría cambiado y es que una molécula de agua cuando se calienta ocupa más espacio. Eso es lo que llamamos dilatación térmica. Como calentamos los océanos, las moléculas de agua de los océanos se calientan, se dilatan y ocupan más espacio. Y eso explica la mayor parte de la señal y los 20 centímetros de los que les hablé. La dilatación térmica es lo mismo para los dinosaurios y para los humanos. La différence, sans doute, elle vient du fait que en la Tierra, en el momento en que hacemos este experimento global del antropoceno, en el momento en que los seres humanos han demostrado ser capaces de cambiar la atmósfera, ¿en qué contexto estamos desde el punto de vista climático? Estamos en un contexto donde hay casquetes de hielo. Es más bien un periodo frío. En la historia de la Tierra tenemos dos casquetes de hielo, Groenlandia y la Antártida. Y es en ese contexto que hacemos estos experimentos. Y por mala suerte, debido a la amplificación polar, cuando dices que la temperatura global en la Tierra va a subir, por ejemplo, en unos años, en unas décadas, 2 grados, en general eso no refleja el hecho de que en el Ecuador será más bien 0.5, pero en el polo será más bien 8 o 10. Eso es lo que llamamos la amplificación polar. Y entonces no solo estamos calentando, sino que estamos calentando más en las latitudes altas, donde están las capas de hielo. Desde el punto de vista de los oyentes, es importante que entiendan que de los 20 centímetros actuales, lo que domina es la dilatación térmica, pero que está siendo alcanzada por otros dos factores. Uno que es un contribuyente menor, aunque en el momento es importante, son los glaciares. Si miran imágenes de la Tierra por satélite, verán que los glaciares tropicales están desapareciendo a simple vista. Pero si todos los glaciares del mundo, se unieran para derretirse al mismo tiempo, bueno, eso serían unas cuantas decenas de centímetros. Si la capa de hielo de Groenlandia se derrite, son 7 metros. La de la Antártida son 58 metros, así que ven que no son los mismos volúmenes. Tampoco son las mismas escalas temporales. A simple vista, como les decía, vemos desaparecer los glaciares tropicales. La capa de hielo de Groenlandia sí pierde, pero pierde relativamente poco en comparación con la masa de agua acumulada en las capas de hielo en Groenlandia y la Antártida. De hecho, la gente no lo sabe porque no es necesariamente evidente. El mayor reservorio de agua dulce en la Tierra son las dos capas de hielo. Es aproximadamente el 60% del reservorio de agua dulce que tenemos en la Tierra. Tal vez diga una tontería, pero por lo que entiendo,
Se supone que es algo bueno si las capas de hielo se derriten, porque mientras más agua haya, más capacidad tiene la Tierra de absorber CO2. ¿No es precisamente eso lo que permitirá regular el ciclo y hacer que volvamos a un nivel normal de CO2, no? No es una tontería, es que es una visión un poco parcial de las cosas. ¿Por qué? Vivimos en un mundo donde el nivel del mar está aumentando de manera tangible. Se piensa que este nivel del mar, si no lo manejamos bien, podría ser de al menos 1 metro. Hay varios aspectos en esto. Miren la distribución de las poblaciones en la Tierra. Hay muchísimas ciudades grandes y poblaciones que viven al nivel del mar. Entonces, cuando suba el nivel del mar de manera relativamente rápida, no ha habido desde la última desglaciación hace 30.000 años, cuando el nivel del mar subió 120 metros en 10.000 años, no había muchos humanos en esa época. Ahora hay una enorme población que vive al nivel del mar. Entonces, cuando suba el nivel del mar, van a haber migraciones enormes, problemas humanos enormes. Entonces, lo que usted dice es que en una población, en una tierra que no estuviera habitada por humanos, uno podría decir que no está mal, que va a haber una retroalimentación entre el hecho de que la et es et, c'est qui est, des océans. Alors, juste pour vous dire, es lo que es importante, es lo que es importante. En fait, quand vous quantifiez les choses, es lo que es importante. Suficiente. Para tener una capa de hielo es muy sencillo. Es como una bañera, y está la acumulación, lo que cae sobre la capa, y la ablación, lo que se pierde. Cuando aumentas demasiado el CO2, la ablación supera por mucho a la acumulación. Entonces vas a perder masa. Y a pesar de la retroalimentación de la que vas a hablar, no vas a poder evitarlo. No vas a poder evitar que la capa de hielo de Groenlandia siga perdiendo. Y entonces, en realidad, lo que hemos iniciado ahora con el antropoceno, podríamos decir, bueno, después de todo, los humanos están locos, van a quemar todos los combustibles fósiles, pero como hay una cantidad finita de combustibles fósiles, digamos que en un máximo de 500 años habrán agotado el petróleo, el gas y el carbón. Eso es totalmente cierto. Pero el efecto no será solo de unos cientos de años, porque una vez que inicias el proceso de derretimiento de las capas de hielo, es algo que va a continuar durante miles de años. Estamos en otro nivel. Hay una inercia. Así es, hay una inercia, afortunadamente para nosotros, de hecho, hay una inercia en estas capas de hielo que va a ocurrir. Es otro nivel, va a otro nivel. Decir que ante lo brusco del cambio, el tiempo que tarda en filtrarse en el hielo y hacerlo derretirse, afortunadamente para nosotros, tomará cientos, miles de años. Y eso, a pesar de que van a añadir agua dulce, eso plantea muchos otros problemas sobre los que podría volver, sobre la dinámica oceánica, porque también tiene impactos en la dinámica oceánica, el hecho de derretir las capas de hielo, porque eso añade agua dulce en regiones bastante sensibles. Pero independientemente de eso, el fenómeno de retroalimentación del que hablaste, más absorción, más superficie oceánica, eso no impedirá que las capas de hielo se derritan. Y sobre las temperaturas, entonces tú también me hablaste, yo hablé principalmente del aumento del nivel del mar, pero sobre las temperaturas es una gran pregunta. Es decir, que gracias al modelo podemos saber no solo, según los escenarios, cuánto va a aumentar la temperatura de aquí al final del siglo. Eso es una cosa, y también cómo se va a distribuir. Y luego no solo están las temperaturas, también están las precipitaciones. Por ejemplo, todos los modelos coinciden en que la cuenca mediterránea se va a calentar mucho, pero también se va a volver mucho más árida y bastante rápido. Entonces, si quieren en realidad personas como yo, pero sobre todo quienes trabajan en los climas del futuro, en realidad ponen el foco en el riesgo. Aquellos que tienen muchas probabilidades de ocurrir, y a partir de ahí hay que tomar decisiones para evitarlo. En mi opinión, esa es realmente la cuestión. Es cómo le hacemos y por qué no lo logramos, aunque sabemos esto desde hace 30 años, para realmente hacer que las cosas cambien. Todo lo que estoy contando aquí demuestra que en realidad los gases de efecto invernadero nos han protegido, y durante mucho tiempo el clima fue regulado gracias al CO2 y ahora estamos alterando el sistema de tal manera que ya no nos va a proteger en absoluto. Y de todos modos, quisiera decir para terminar, decir una palabra sobre el hecho de que no hay que ser demasiado pesimista. Mi punto es decir que el ser humano tiene un gran cerebro, es extraordinariamente inteligente, está extremadamente bien informado. Entonces ahora, la pregunta es, ¿cambiamos de trayectoria energética? Es decir, ¿dejamos de desarrollarnos con combustibles fósiles o no lo hacemos? Esa es una pregunta, se podría decir que es una cuestión de inteligencia. Es un poco tonto porque en realidad, si fuera así, ya habríamos cambiado. Entonces no es solo cuestión de inteligencia, también está, sin duda, el poder de los grupos de presión. No es por nada que Trump llega al poder en ese contexto. No está ganado.
Quiero decir, saber y estar muy informados no significa que vayamos a poder cambiar. Después, mucha gente también es bastante pesimista respecto a estas cuestiones. Piensan que incluso si detuviéramos todo ahora, en realidad la cascada de eventos seguiría hasta el final, seguiría de todos modos. No, no, porque cada décima de grado cuenta. Entonces, si detienes todo ahora, será mucho, mucho menos grave que si detienes todo en 50 años, si quieres. Hay una cascada de fichas de dominó avec una especie de amplificación que es aún más grave. Es algo que suelo contar seguido. Llegas a una esclusa con tu barco. Si no giraste el volante para pasar por la esclusa antes de estar justo frente a ella, veremos cuando tu volante esté completamente girado que vas a llegar. Es demasiado tarde porque el barco tiene inercia. Entonces, nosotros estamos exactamente en ese caso. Sabemos dónde está la esclusa. Sabemos que vamos hacia la esclusa. La pregunta es si vamos a girar el volante para evitar pasar por la esclusa, pero con 2.000 millones de personas que sobreviven en lugar de los 8.000 millones. Esa es la verdadera pregunta al final. También escribió 2 libros. El primero se llama Viaje a través de los climas de la Tierra. ¿De qué trata este libro entonces? Bueno, de hecho, este libro es el resultado de una propuesta de Jacob de escribir un libro sobre el clima. Yo investigo y veo que ya hay muy buenos libros sobre el clima. Primero me pregunto, ¿pero qué puedo aportar yo? Y ahí fue cuando tuve este proyecto completamente loco que me tomó 3 años de fines de semana hacer un libro sobre la historia del clima desde el principio hasta el final. Y ese final también está dentro de miles de millones de años. Esto empieza, esto va a terminar, esta historia. Y entonces, ¿por qué? Si digo que este proyecto era un poco loco, es porque, bueno, como saben, la Tierra tiene 4.6 mil millones de años, pero se pueden decir cosas relevantes sobre el clima desde hace más o menos 3.000 millones de años. Antes era muy difícil. Y cosas relevantes sobre el clima en el futuro, desde el punto de vista de las grandes evoluciones, de los grandes procesos como la fotosíntesis, la desaparición de los continentes, también podemos irnos a unos cuantos miles de millones de años. Antes de lo que estamos viviendo, sabiendo que el final de los finales es que cuando el proveedor de nuestra energía, es decir, el Sol, se transforme en una gigante roja, lo cual ocurrirá en unos 10.000 millones de años, ahí es el final físico, nos quemamos. Pero antes de eso, la vida habrá desaparecido desde hace mucho tiempo. Así que empecé este libro de una manera muy ingenua y de hecho, a medida que iba escribiendo este libro, es como Penélope, ¿sabes? Estás ahí escribiendo la historia del clima de la Tierra durante miles de millones de años y cada 15 días en Nature o en Science se cuestionan algunas cosas que estás escribiendo. Así que en realidad es interminable. Hubo un momento en que Didier Jacob dijo, escuche, señor Ramstein, su libro tiene que salir, es la COP20 en París, es el momento para que publiquemos este libro. Así que me dijeron, tienes 3 meses para terminarlo. Entonces les puedo decir que hice lo que tenía que hacer. Yo ya había trabajado mucho y entonces ese libro, su objetivo era explicar a la gente cómo, al final, cuando uno mira la Tierra, se dice, es realmente genial, estamos aquí. Que no es por nada que la Tierra no es una bola de hielo, que la Tierra no es un horno como Venus, cuya superficie está a 400 grados. ¿Qué es lo que hace, al final, que justamente nunca hayamos perdido nuestros océanos, que la vida pueda desarrollarse, que nunca haya habido un momento demasiado caliente, demasiado frío o demasiado seco en general, que hubiera afectado gravemente a la biodiversidad? Entonces, eso fue el objetivo de este primer libro. De acuerdo. Y entonces hiciste un segundo que es un poco más sencillo, un poco más accesible, porque por lo que entendí, el primer libro que hiciste es un poco más técnico. Entonces el segundo libro es El clima en 100 preguntas. Entonces, ¿qué es? Es El primer libro, cuando lo hice en mi cabeza, realmente lo hice para que la gente entendiera. Entonces, todos los lectores de Science NV pueden leer este libro, no hay ningún problema. Por otro lado, si platican en la calle con la gente, de hecho yo había participado, bueno, incluso fui uno de los que inició, junto con otros colegas, una maestría, es decir, un máster para formar periodistas sobre el cambio climático, que se llama Clima y Medios. Y al hacer esta maestría, esa enseñanza, trabajé con un periodista, ya que trabajábamos. Esta maestría consiste en co-construir con un periodista, ya que se trata de formar periodistas, que se llamaba Silvestre Wet. Y entonces ahí es un poco diferente. Creo que Talendier se dirigió a Yucel, que es mucho más conocido que yo, para hacer este libro. Jan dijo, no, yo tengo muchas cosas que hacer, pregúntale a Gilles. Y yo dije, bueno, yo acepto, porque yo estaba muy interesado en que la gente en el RER son 100 preguntas sobre el clima, así que hay 100 preguntas de las cuales el 50% es realmente científico y el otro 50% es más bien la parte de Silvestre, es más bien el cambio climático actual en la sociedad. Así que cada uno escribió, intercambiamos nuestros textos y eso dio como resultado este libro, que está coescrito.
Este, en cambio, es muy accesible. Lo pueden leer en el orden que quieran. Hay 100 preguntas, pero si lo empiezan por la 67 no hay ningún problema. Y luego leer la 2 después, tampoco hay ningún problema. Y eso realmente son cosas que pueden hacer. La pregunta tiene muy pocas palabras, obviamente, y la respuesta ocupa más o menos 45 páginas, lo cual ya es muchísimo. 100 preguntas sobre el clima, así que es un librito un poco grueso. Y es de Talendia, en 2021. De acuerdo, entonces, ¿eso lo escribiste tú solo o lo coescribiste con alguien más? Es un libro escrito a 4 manos y con 2 cerebros. Es decir, primero discutimos mucho sobre las preguntas, también con el editor, y luego, cuando nos pusimos de acuerdo sobre las 100 preguntas, en resumen, lo estoy simplificando un poco. Yo escribí la base de las primeras 50 que están más relacionadas con mi experiencia como climatólogo, y Silvestre Wet, que es un periodista científico desde hace mucho tiempo, pero que se ha especializado en el clima. De hecho, después de este libro, escribió otro libro, Talendia, sobre el IPCC, para hacerlo accesible a todos. Y entonces después intercambiamos nuestros borradores. Como ambos tenemos personalidades fuertes, a veces hubo un poco de tensión para ponernos de acuerdo, y pues así fue. Después escribimos la conclusión y la introducción juntos, así que realmente es un libro escrito a 4 manos, pero con la misma idea que compartíamos los dos, es decir, hacerlo accesible al público más amplio. ¿Y por qué digo esto? Es porque les dije que lo importante era la trayectoria. Entonces hay 2 opciones, o están en un país no democrático, con personas que piensan que están en el poder para siempre y que tienen planes a largo plazo. Ya saben de qué país hablo, China, y efectivamente ellos tienen planes a largo plazo. Hicieron lo necesario para tener el control de la energía eólica, de la solar, saben construir plantas nucleares. O bien quieren que siga siendo un país democrático y en ese caso su única solución, que es necesaria pero no suficiente, es que la gente entienda lo que les va a pasar. Los jóvenes que hoy tienen 25 años en el siglo XXI, que van a atravesar el siglo, se van a enfrentar a problemas realmente graves, donde habrá que reflexionar y tomar las decisiones correctas. Y la única pequeña contribución que Silvestre y yo podemos hacer es darles un poco, no me gusta mucho esta expresión, pero aún así, darles las herramientas para comprender el mundo en el que van a vivir. Porque si no hacen eso, si los ciudadanos no entienden nada de lo que les pasa, es la puerta abierta a muchas cosas que creo ni tú ni yo queremos. En todo caso, vamos a poner los 2 libros en la descripción del video para todos los que estén interesados, creo que serán muchos. Ya estamos llegando al final de nuestra entrevista, así que muchas gracias, Gilles, por estos momentos que pudimos compartir, que fueron sumamente interesantes. También les agradezco por haberme invitado.